¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Estamos en nuestra clase número 29. Vamos a trabajar el día de hoy sobre la síntesis de lo que hemos visto acerca de la proporcionalidad. Eh, Así es que el día de hoy vamos a trabajar sobre nuestro manual CIME en la página número 75, donde vamos a ver unas simples definiciones, ¿no? Para tratar de simplificar lo que hemos visto, ¿no? Decimos que cuando dos razones son equivalentes, decimos que entre ellas existe una proporción. Es importante que entendamos esto. Primero, comprender si en verdad existe una proporción entre dos razones o si hay no sé, hay una relación esa, de que podamos ver que nosotros, por ejemplo, como en la parte de las secuencias, que podemos ver que crece o decrece de cierta manera, ¿no? A eso también se refiere, ¿no? Entonces decimos que una proporción es una igualdad entre dos razones. Entonces sabemos que tiene una razón de ser cuando hablamos de medidas y proporciones. eh, Hablamos de que tiene una razón de ser o que proviene de un número que multiplicado por otro número, dividido por otro número, bueno, que es multiplicado por un número, me da cierto número. Entonces, a eso se refiere con esa igualdad, ¿no? Entonces, decir que el factor de proporcionalidad es la relación entre esas magnitudes o las longitudes de los lados de un objeto y lo que corresponde al objeto no, déjame verlo un poco más grande, a ver si, listo, para que sea un poco mejor. Es la relación entre las magnitudes o las longitudes de los lados de un objeto y lo que corresponde al tamaño del objeto proporcional, y también lo vamos a conocer como el factor de escala, ¿no? Que a final de cuentas yo les he dicho que como estamos hablando de factor de proporcionalidad, estamos hablando de un número que multiplicado por otro número me agranda o me agranda o me reduce las magnitudes de un objeto. A eso se refiere. Entonces yo simplemente voy a multiplicar un número por otro número y a través de esa multiplicación yo voy a obtener poder hacer un objeto más grande o más pequeño, sabiendo también que, por ejemplo, el factor de proporcionalidad inversa es el número por el cual debemos multiplicar una figura que está a escala para obtener las medidas de la figura original, o también para reducir la figura a un tamaño más pequeño, ¿no? Entonces dice que si el factor escala es de A a B, entonces el factor inverso es BA, o sea que voy a cambiar numerador por denominador para nosotros poder modificar eso. Por ejemplo, si yo quisiera, déjenme sacar mi lapicito. Venga, el ejemplo sería, si yo, por ejemplo, yo quiero hacer el doble de una figura y mi figura vale 4, entonces yo sabría decir que lo voy a multiplicar por 2, tomando en cuenta de que todo número entero tiene denominador 1. Entonces, si yo hago esta multiplicación, porque tengo factores, yo sabría decir que aquí tengo un 8, ¿no? Muy sencillo. Entonces, alguien me pregunta, bueno, y ahora vas a aplicar el factor inverso, ¿cómo lo harías? Ah, pues muy fácil. Si yo tengo una figura que ahora tiene 8, ¿por qué el número la voy a multiplicar de tal manera de que yo obtenga un 4, que es el valor de mi figura original? Y entonces aquí yo debería tener 4 al final. ¿Cuál es el número? Entonces, lo que tendría que hacer es invertir el factor por el que yo multipliqué, en este caso era un medio, yo lo voy a poner, perdón, por 2 enteros, ahora voy a decir que esto es un medio. Si yo multiplico 8 por un medio, aquí esto es una multiplicación, ¿sale? 8 por un medio, pues yo voy a obtener 4, ¿no? Debido a que multiplico el entero por el numerador y después obtengo 8 por 1, 8, y 8 medios es igual a 4 enteros. Entonces, a eso se refiere con el valor de proporcionalidad inversa, y lo único que tengo que hacer es invertir el numerador y el denominador del factor por el que estoy multiplicando para obtener el inverso, ¿no? Entonces, eso es muy sencillo, muy fácil. Ahora que también vamos a tener lo que vienen siendo variaciones de proporcionalidad, debido a que cada vez que yo multiplique por un factor, pues obviamente va a haber una variación, va a haber
una constante que me dice cuánto va a crecer, no digo, no, y que todo va a depender del tamaño de la figura que yo tenga o del tamaño o el número que me dé multiplicado por el factor. Entonces va a haber una variación entre esas cantidades cuando yo crezca mi figura o cuando la reduzca, ¿no? Entonces, esa variación me dice que cuando yo tenga eso, obviamente que al multiplicar, variar una, va a variar la otra, ¿no? Entonces, cuando dos cantidades están en proporción, se dice que al crecer una de las cantidades, la otra crece de la misma cantidad de veces, entonces la cantidad es a modo de proporción directa, ¿no? Por ejemplo, si yo, en el caso de los helados, si por ejemplo yo tengo un helado, eh, acá es que lo he visto. Déjenme ver. Venga. Y, venga. Listo. Entonces, me dice, ¿cómo voy a hacer una directa? ¿No? Recordemos la clase pasada que a más corresponde más o a menos corresponde menos. En este caso, por ejemplo, yo puedo hacer una pequeña tabla, o no importa, la voy a hacer aquí. Una pequeña tabla en donde yo sé que tengo helados y yo digo que un helado me cuesta, no sé, 6 pesos. De los baratos. Entonces, 2 helados, ¿cuánto me costaría? Pues me costarían 12 pesos. Entonces, si se fijan, mientras una va creciendo, la otra crece en la misma proporción, ¿no? Esta creció el doble, luego esta va a crecer el doble. Y luego digamos que al principio, si aquí con el 3 y esta sería el 18, este sería 18, ¿no? Porque si un helado me costó 6, pues 3 helados me cuestan 18. Entonces, de aquí a aquí esta creció el triple y de aquí a aquí esta creció el triple, ¿no? Entonces, si se fijan, crece de la misma forma, de la misma manera, y crecen ambos, tanto crece un número, una cantidad de arriba, como la cantidad de abajo, cuando estamos hablando de proporcionalidad. De la misma manera que si, por ejemplo, yo comprara menos helados, pues obviamente también bajaría, ¿no? Ahora tengo una tercera parte, o decir que aquí tengo una tercera parte de esto de aquí, entonces yo podría reducirlo, incluso aplico mi factor de proporcionalidad inversa, diciendo que ahora si yo multiplico, si aquí era el triple, pues aquí es una tercera parte, y lo podemos ver de esa manera. Venga, pero ¿qué pasa cuando me dice que tenemos... aquí tenemos el mouse. Tomamos la lupa. Venga. Dice que cuando dos cantidades están en proporción de manera que al crecer una de las cantidades, la otra decrece, entonces decimos que esas cantidades tienen una proporción inversa. ¿A qué se refiere? Pues es exactamente algo muy parecido. Por ejemplo, yo ya les había dicho, por ejemplo, perdón, ¿qué ejemplo tendríamos? El de la barda, ¿sale? Yo digo que una persona tarda, no sé, 20 días en hacer una barda, ¿sale? Entonces ustedes me ponen a decir, bueno, está bien. Y ahora, si yo pongo a 2 personas a trabajar sobre la construcción de esa barda, ¿tardarían más o tardarían menos? Entonces ustedes me digan, pues obviamente tardarían menos. Entonces yo digo, a más personas, menos tiempo. Entonces, como a más corresponde menos o a menos corresponde más, entonces estamos hablando de una proporcionalidad inversa, de tal manera que obviamente yo sabría decir que aquí tengo o que aquí me voy a tardar la mitad de tiempo, ¿no? Sí, porque si una persona se tarda 20, pues 2 personas se tardan en 10. Y hemos recordado que hay bastantes procedimientos para poder resolver esto, ¿no? Que uno es la regla de 3, el otro es aplicar la función de proporcionalidad inversa, que viene siendo la de y sobre una constante, que tenemos que obtener una constante dividida entre el factor, ¿no? El factor de proporcionalidad, que por ejemplo podríamos decir que está en nuestro factor, y para obtener nuestra constante, pues simplemente multiplico en este caso, mis y y mis x, en este caso, por ejemplo, este sería mis y este sería mis x para obtener el factor. Si yo tengo 1 por 20 me da 20, fíjense en esto, 1 por 20 me da 20, 2 por 10 me da 20.
Entonces, ¿cuál es el factor de proporcionalidad? Pues tendríamos que, mi factor de proporcionalidad en este caso sería 20, ¿sale? Y si yo divido, por ejemplo, este entre 4, por ejemplo, si yo quisiera saber cuánto tardarían 4 personas en hacer esta barda, pues diría que son 5. Y fíjense que algo muy gracioso, que 4 por 5 también me da 20. Entonces es una manera también de que nosotros podemos comprobar factor de proporcionalidad inversa, ¿verdad? A través de una multiplicación, todos me deben, cuando multiplico el de arriba, la cantidad de arriba y la cantidad de abajo, me deben dar la misma cantidad. Entonces, esa es una manera también que nosotros podemos comprobar. Y otros métodos que podemos utilizar, como la regla de 3, no sé, hay bastantes maneras, que eso es lo que lo hace complicado. Yo les he mencionado, no son difíciles los métodos, sino que simplemente como hoy tenemos bastantes métodos para resolver este problema, resulta difícil elegir uno, pero lo más sencillo, lo que ustedes deben entender es que si ustedes se adaptan a obtener un método para resolverlo, aférrense a él y digan, este es el método que voy a utilizar, y este me sirve, este lo entiendo más fácil, este es mucho más sencillo para mí. Entonces, que por favor ustedes lo apliquen, ¿no? Entonces, si se pueden fijar, pues es todo lo que en cuestiones de teoría lo que hemos hecho. Ya nada más para reforzar lo aprendido, me dice que complete esta tabla. Entonces, obviamente tiene que ver con un consumo y un costo bimestral, ¿no? De lo que voy a estar pagando. Entonces, me dice que incluso puedo usar la calculadora para hacerlo muy rápido. Entonces, ¿cuál es el método que podría utilizar? Puedo utilizar la regla de 3 o puedo utilizar la función, ver qué tipo de proporciones de proporcionalidades, si es directa o es inversa. Obviamente, digo, ustedes no lo podemos saber de aquí, digo, a mi gusto es directa, porque obviamente que entre más consumo, pues más voy a pagar, ¿no? Entre más me den, más voy a pagar. Entonces, eso lo podríamos ver de esa manera. Ya por último, tendríamos aquí nosotros en la página, en la siguiente página, en la página 76, estaríamos hablando de un par de problemas que nos ponen aquí. Déjenme cerrar esto. Me dice que tengo que Luisa construyó una figura, que en este caso es mi figura A, y que es proporcional a la figura B que tengo aquí abajo. Entonces dice que encuentre yo el factor de proporcionalidad de la figura original y completa la figura a escala, ¿no? Me están diciendo, ya tienes esto y obtuviste esto, entonces hay que medirlo, hay que saber cuál es el factor de proporcionalidad y hay que terminar la figura. ¿Cuánto me daría? Nosotros sabemos que el factor de proporcionalidad me está diciendo prácticamente que un número que multiplicado por 6 pues me da 15, sabríamos decir cuál es el factor de proporcionalidad y es muy sencillo. Después nos viene algunos ejercicios, por ejemplo, que tienen que ver con proporcionalidad inversa y proporcionalidad directa, donde nosotros tenemos que generar una pequeña tabla y aplicar, como les digo, la regla de 3 o usar la función de proporcionalidad directa o inversa para resolver los ejercicios. Tengo que identificar si es un ejercicio de proporcionalidad directa o un ejercicio de proporcionalidad indirecta, ¿no? Entonces dice que el precio de un paquete son de 13 plumones, el precio de un paquete de... A ver, déjenme hacerlo un poco más grande porque... Venga, eso es todo. 3 pequeños problemas. El precio de un paquete de 13 plumones de colores es de 97. Entonces, ¿cuántos plumones puedo comprar con un presupuesto de 157,50? ¿Cuánto voy a comprar? Entonces, ¿qué sería? ¿Proporcional directa o indirecta? Y también viene un problema que dice, un autobús recorre 70 kilómetros en 2 horas. ¿Cuánto tardará en realizar un viaje de 345 kilómetros? Indica si es directa o indirecta y justifica la respuesta, ¿no? ¿Cómo lo vamos a justificar? Pues a través del método que nosotros estemos utilizando para resolver este problema. ¿Sale? Entonces, eso sería yo. Aquí viene un último problema, pero obviamente es en equipo. Dicen el equipo de 3 compañeros dibujen una figura. Y obviamente, como siempre les he dicho, los problemas que traigan, que vengan para trabajar en equipo por estas ocasiones y por la contingencia que actualmente vivimos, pues no lo vamos a resolver. Así es que lo podemos dejar pendiente. Pero si ustedes gustan intentarlo, pueden diseñar ustedes su propia figura, ver qué escala tiene y
y diseñar un problema de proporcionalidad directa o inversa para intercambiar entre los equipos que veremos. Si usted puede entrar su problema, podemos escribir un pequeño problema en este apartado, pero como les digo, esto ya esta última parte, este punto número 5 ya sería pues extra, ¿no? Debido a que sí es importante que trabajemos en equipo, pero por la contingencia no es posible que trabajemos de esa manera. Sin embargo, no está de más que nosotros intentemos hacerlo por nuestra propia cuenta. Entonces, por el día de hoy sería todo. Para la siguiente clase vamos a continuar con temas ya como de ecuaciones. Vamos a recordar un poquito de las ecuaciones. Entonces, si pueden dar un repaso, lo que vimos, si aún tienen su manual de CIME del primer eh, año y quieren darle una repasada al tema, sería bueno que le dieran una repasada para dar un poquito, ya que son temas que nos costan un poquito de trabajo. Quizás yo me imagino que para estas alturas ya vamos a reforzar, es lo que tenemos que hacer, reforzar para que ya nos quede así un poquito ya claro, más claro de lo que se trataba. Y por mi parte sería todo por esta ocasión. Por favor, contesten esas páginas y nos vemos en una próxima. Hasta luego.